Hola mis hermanos, Dios los bendiga. Hoy continuamos con nuestra lectura de la palabra el día 3 de la semana 21. Hoy nos corresponde el libro de Segunda de Samuel del capítulo 20 al 24. Así que alisten sus papel y lápiz, sus libretas de apuntes, su palabra y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 20. Sublemación de Seba. Aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bieri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: No tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que habían dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión, y les dio alimento, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Después dijo el rey a Amasa: Convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más tiempo que le había sido señalado. Y David dijo a Abisai: Seba, hijo de Bichri, no harás ahora más daño que a Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y no cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, y los tereteos y los peleteos, y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro, y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegada a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿Te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fue en persecución de Seba, hijo de Bicri, y uno de los hombres de Joab se paró junto a él, diciendo: Cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa yació revolcándose en su sangre en mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía, y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Y luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri, y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Betermacá, y todo Barín, y se juntaron y los siguieron también. Y vinieron y los sitiaron en Abel Betermacá, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba para derribar la muralla. Entonces una mujer sabia, dio voces en una ciudad diciendo: Oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿Eres tú Joab? Y él respondió: Yo soy. Ella le dijo: Oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: Oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: Antiguamente solían decir: quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluía cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya a mí, ni deshaga. Las cosas no es así. Mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregá a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab:
he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Sebas, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab, y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey de Jerusalén. Oficiales de David. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joiada, sobre los ereteos y los peleteos, y adoraron sobre los tributos, y Josafá, hijo de Eliud, era el cronista, Seba era escriba, y Abiatar sacerdote. Ira Jaireo fue también sacerdote de David. Capítulo 21, segunda de Samuel. Venganza de los Gabaonitas. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré con vosotros y qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros aquella querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros diréis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que no destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaón de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo lo daré. Y perdonó el rey a Mefibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento que Jehová hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hijo de Ajá, los cuales ellos habían tenido de Saúl, a Morni y Mefibosé, y a 5 hijos de Milca, hija de Saúl, los cuales ella había tenido en Adriel, hijo de Barzí, Melonanita. Y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos lo ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron junto a aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Ajab, tomó una de las telas de silicio y la tendió sobre sí, sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ella agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fiera del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajab, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Gabes de Gabalá, que los habían hurtado de la plaza de Beza, donde los había colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilgal. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, y sepultaron los huesos de Saúl y los de sus hijos Jonatán en tierra de Benjamín, en Seba, en el sepulcro de Cis su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Abisai libra a David del gigante. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbía, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no seas que apagues la lámpara de Israel. Los hombres de David matan a los gigantes. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibecaí,
Usatita mató a Sab, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual en Anad, hijo de Jaare, origen de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gab, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 dedos en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes de Gal, los cuales cayeron por manos de David y por manos de sus siervos. Cántico de liberación. Segunda de Samuel capítulo 22. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidades me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por sus escondederos alrededor de sí. Oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y las dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A la represión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz, envió desde lo alto y me tomó y me sacó de las muchas aguas. Me libró de poderosos enemigos y de lo que me aborrecían, aunque era más fuerte que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó a lugar espacioso. Me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impiamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con él misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de cierva y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para las batallas, de manera que se dobla el arco de bronce con mis brazos.
Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu dignidad me ha engrandecido. Tú sacaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguiré a mis enemigos y los destruiré, y no volveré hasta acabarlos. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten, caerán debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, y has hecho que mis enemigos me vuelvan la espalda, para que yo no destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Jehová, mas no le oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lomo de la calle los pisé y los trituré, y me han librado de las contiendas del pueblo. Me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirán. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de los encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra del enemigo y aún me exalte sobre los que se levanten contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa su misericordia para con su ungido, y David y a su presencia para siempre. Segunda de Samuel capítulo 23. Últimas palabras de David. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantar de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nube, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y seré guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos rasgados, los cuales nadie toma con la mano, sino el que quiere tocarlos. Se arma de hierro y de asas de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Los valientes de David. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basemé, el Tanonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodó, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Samá, hijo de Ajer, Aranitas. Los filisteos se habían reunido en Herí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y se defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y volvieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaban en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová,
que yo haga esto? ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarvía, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 y quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después Beaía, hijo de Joaidá, hijo de un varón esforzado grande en proezas de Cabel, mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio de la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaí, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue uno de los 30. Elaná, hijo de Dodo de Belén, Saná, Herodita, Eliad, Arodita, Elem, Patita, Ira, hijo de Ikel, Tecoita, Abieser, Ananoita, Bebunaí, Utsatita, Salmón, Aotita, Araí, Netofatita, Elén, hijo de Baná, Netofatita, Itaí, hijo de Ribaí, de Gabá, de los hijos de Benjamín, Benaí, Piratonita, y de ahí del arroyo de Gaas, Abid, Albón, Arbatita, Asmabet, Aumirab, Eliabá, Sabanita, Jonatán de los hijos de Jasem, Samá, Aratita, Abián, hijo de Sará, Aranita, Elifele, hijo de Anebaí, hijo de Maaca, Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita, Israel, Carmelita, Paraís, Arbita, Igal, hijo de Natán, de Soba, Gani, Gadodita, Selén, Amonita, Araí, Berotita, escudero de Joá, hijo de Sarvia, Ira, Irita, Garé, Irrita, Urías, Eteo, y 37 por todos. Segunda Samuel capítulo 24. David censa al pueblo. Volvió a descender la ira de Jehová contra Israel e incitó a David. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijesen: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que los vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace de esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gab, y junto a Gazer. Después fueron a Gaal, a la tierra baja de Rosí, y allí a Damja y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que estaban a espada, y los de Judá 500,000 hombres.
Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quite el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David, se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te venga 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huya 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en gran angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de los hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén a tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araún Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araún Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a su siervo que venían hacia él. Saliendo entonces, Araúna se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: toma y ofrece mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey Araúna, lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocausto y ofrenda de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, estos fueron los últimos días ya de David, sus últimas acciones, pero vemos cómo muestra el rey David en este capítulo 22, el cántico que él dedica a Dios. Recordemos que David era músico, él tocaba el arpa y le canta a Dios con todo su corazón, exaltando a Dios, glorificando a Dios, y es maravilloso ver todo esto. Vemos también cómo ve que hay un hombre, Sebas, que después de que él vuelve a Jerusalén, después de que Absalón le había hecho lo que le hizo, y había un hombre, Sebas, que dijo que pues que quiere a David, y se levantó contra David. Y pues David dijo: pues no sea que se levante más y sea peor el problema más grande que lo que pasó con Absalón. Y va Joab lo encierra, y la gente termina entregándolo para que no destruyan a
a esa ciudad. Entonces, a veces tenemos cositas en nuestros corazones que nos están estorbando para nuestras vidas y hay que destruirlas, hay que sacarlas por completo de nuestra vida. Y hay algo que el rey David nos muestra aquí a través de este censo que él mandó a hacer, donde fue una decisión sin consultar a Dios. De las decisiones que David toma en su vida sin consultar a Dios y tienen una consecuencia muy grave. Dios se aira por haber tomado esa decisión de censar al pueblo y le manda tres cosas. Y él tiene que escoger una de todas, o el hambre, o la persecución de los enemigos, o una peste. Y él escoge la que sea de Dios. Y escoge la peste y mueren 70,000 hombres que no tenían la culpa de las decisiones que David había tomado sin consultar a Dios. Y esas decisiones que a veces tomamos alocadas tienen consecuencias graves. Tienen consecuencias graves sin consultar a Dios. Consultemos a Dios antes de tomar decisiones. No tomemos decisiones a la ligera. Que tengan un excelente día. Dios los bendiga. Bendiciones. Bye bye.